Y para historias y relatos vamos a hablar en esta oportunidad de Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. El gran piloto de la aviación alemana de origen prusiano había nacido en Breslavia. En el seno de una familia aristocrática y siguiendo la tradición paterna, ingresó a los 11 años en la caballería en el primer regimiento de ulanos. Pero en su primera salida durante la guerra mandó cargar lanza en Ristre contra una compañía de soldados franceses armados de rifles. Perdió 14 hombres y se ganó la más terrible reprimenda de su vida. Como castigo lo mandaron a un almacén de intendencia a clasificar camisetas, calzoncillos y calcetines. Aquello era realmente humillante para un aristócrata joven y arrogante como él, y aunque la vida del cuartel era alegre y alternaba muy a menudo con fiestas comilonas y partidas de caza, pidió su pase a la aviación militar. Era una división nueva que todos los ejércitos estaban creando y que llamaba la atención de los más jóvenes. Se apuntó a la Academia de Aviadores con 23 años, pero nada presagiaba su futura gloria. Cuando muchos de sus compañeros pasaron las pruebas a la primera, él tuvo que examinarse 3 veces para conseguir su título. El entrenamiento era corto y terminaba en el aire, muchas veces volando bajo el fuego enemigo. Pero bueno, tampoco tuvo suerte entonces. Destrozó 2 aviones al aterrizar y sus jefes, furiosos, le trasladaron al frente ruso. Así se hizo notar por su valor y por su arrojo. Cuando Oswald Becker se fijó en él, comenzó su verdadera carrera como aviador. Oswald era el comandante de la Jasta 11 y muy pronto se hicieron grandes amigos. Los aviones tenían como misión el reconocimiento de la posición de los efectivos del enemigo para así atacarlos más fácilmente. Lógicamente los vuelos debían hacerse a poca velocidad y baja altura para poder fotografiar los objetivos con fiabilidad. Y eso les hacía muy vulnerables, así que les dotaron de ametralladoras para poder defenderse. Les adjudicaron un avión, Albatros, y comenzaron sus vuelos, pero no de la forma feliz que imaginaban tanto él como sus fogosos compañeros. En pleno vuelo, ni tan siquiera sabían distinguir muchas veces sus aviones decorados con cruces de los aviones enemigos pintados con círculos, y las balas llovían, a menudo sobre sus propios aviones, para desesperación de los viejos pilotos. Manfred, al igual que sus jóvenes camaradas, tuvieron que escuchar muchos improperios al llegar a tierra, hasta que a alguno se le ocurrió la idea de que cada cual se pintara su avión de un color diferente y chillón. Así ya no había confusión posible con los aviones enemigos. Manfred pintó su avión de un brillante color rojo. Para anotar en su expediente el derribo de un avión tenía que haber un testigo, y Manfred estaba desesperado. Había derribado ya 2, pero nadie lo había presenciado, y por lo tanto no se los contabilizaban. Así que cuando derribó al tercero, incumpliendo todas las normas, aterrizó a su lado y se llevó su ametralladora como prueba. Los altos mandos pasaron por alto el hecho que podía haberle costado su carrera. Meses después, su amigo Belke murió en un accidente aéreo. Aquello le entristeció. La guerra ya no era un alegre paseo militar. Los amigos también morían, pero los reveses no habían acabado. En julio de ese mismo año, una bala le hirió en la cabeza y tuvo que ser hospitalizado durante unos meses. Fue condecorado con la Cruz por el mérito. Y en el hospital conoció la cara triste de la guerra, los heridos, los lisiados y los que jamás volverán a recuperar su equilibrio mental tras los horrores sufridos. Era la psicosis de guerra, una enfermedad desconocida hasta entonces y que sería desconocida mucho tiempo después también. Su carácter fue cambiando, se hizo más serio, más reflexivo. Para él la guerra no era ya una aventura divertida y se prometió que la llevaría a cabo con el mismo valor que hasta ahora lo había hecho, pero de la forma más honorable posible. También escribió su libro durante esos meses de descanso forzoso. El avión rojo de combate. Este era el título del libro. Aunque desde luego en una clave de humor y optimismo. La censura no quería tristezas, sino propaganda de las glorias de la guerra. Cuando volvió a reincorporarse tenía una cicatriz en la cabeza y una idea en la mente. Si hería a un piloto no le ametrallaría hasta la muerte, le dejaría escapar para que intentase salvarse.
Decía él, un crimen es un crimen aunque la guerra trate de justificarlo. En la guerra también hay reglas de honor y un caballero debe combatir con dignidad. Ese fue su lema y a partir de entonces, y sus enemigos también lo pudieron comprobar, ¿no? Se convirtió en un guerrero gentil. Pero no de ello los ingleses dejaron de poner precio a su gentil cabeza. 5.000 libras, nada más y nada menos. Ninguno de los aviones llevaba incorporado un paracaídas, eran unos aparatos demasiado caros como para que los pilotos pudieran caer en la tentación de abandonarlo en un momento de pánico. Su vida estaba unida a su avión, así que si el aparato era alcanzado, el piloto desconectaba el motor para evitar que pudiera explotar el tanque de gasolina y planeaba hasta tomar tierra. Manfred jamás ametralló a sus enemigos en estas circunstancias, y muchos por eso se salvaron. Cuando volvió a incorporarse era ya el comandante de la Jasta 1, que se componía de 4 escuadrones. Ahora tenía un nuevo avión, un Fokker triplano. La aviación alemana alcanzó su mayor momento de gloria en la batalla de Arras, en la que en tan solo 10 días los alemanes derribaron 75 aviones ingleses y murieron 105 pilotos. La aviación inglesa se quedó sin aviadores y echó mano a los inexpertos pilotos de la escuela de vuelo, que estrellaron, por supuesto, 56 aviones más. Se decía entonces que un piloto inglés no solía sobrevivir a 18 horas de vuelo. Él solo, nuestro personaje de esta historia, derribó 22 aviones en aquel abril sangriento. 4 los hizo en un mismo día. Manfred se convirtió así en el aviador más famoso y temido del mundo. Cuando su avión rojo surcaba el cielo, sus enemigos temblaban. Pero el 21 de abril de 1918 su avión fue alcanzado y cayó tras las filas enemigas. No había cumplido los 26 años. Poco después la guerra acabó. Los aliados le rescataron de los restos de su avión y le hicieron un funeral digno de un héroe. Se dispararon salvas en su honor. Su féretro fue llevado a hombros por soldados aliados y sobre la lápida de su tumba cubierta de flores se puso el siguiente epitafio. Aquí yace un valiente, un noble adversario y un verdadero hombre de honor. Que descanse en paz. A partir de entonces, la aviación alemana perdió lentamente su hegemonía. El último comandante de la Jasta 1 fue el tristemente célebre Hermann Göring, y también fue condecorado por su valor con la Cruz por el Mérito. Después acabaría su vida suicidándose, como todos sabemos, con una cápsula de cianuro tras el juicio de Nuremberg. Göring nunca fue querido por sus compañeros de la Jasta como lo fue Manfred, ni le invitaron a ninguna de sus reuniones. Este fue para historias y relatos el Barón Rojo, Manfred von Richthofen.